Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer un alto en nuestro estudio y vamos a dedicar este tiempo, es el Día del Señor, venimos a congregarnos, a usar nuestros dones, poniéndolos al servicio de los demás, venimos a alabar a Dios, lo acabamos de hacer, y venimos a escudriñar su palabra, a conocer a Dios mediante el estudio de su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender. Y el día de hoy todo está decorado y preparado para enfocarnos en celebrar la encarnación de nuestro Señor. La encarnación es lo que llamamos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? El Verbo se hizo carne, tomó carne, lo agrega a su persona. Y puesto que hemos estado estudiando sobre Jesús los últimos meses, todos tenemos este conocimiento fresco, o eso quiero pensar. De manera que no quiero ser redundante en algo que ya vimos, porque ya estudiamos con mucho detalle el nacimiento de Cristo. Como quiera, hay información que, como bien lo podemos ver, las palabras del apóstol Pablo, la sabiduría de Dios es insondable y está reflejada en su palabra, nunca vamos a acabar de estudiar, ¿verdad? He conocido personas que dicen que ya leyeron la Biblia completa. Leo, ¿cuántas veces? Una vez, toda completa. Y sienten que ya tienen todo el conocimiento que se puede obtener. Y dices, no, es que no la leíste bien. Que si la lees bien te vas a dar cuenta que hay muchísima información y no terminaríamos. De hecho, habíamos hecho un cálculo, ¿no? Que estábamos estudiando la Biblia, empezamos desde Génesis y dijimos, no nos va a alcanzar la vida para llegar otra vez a Apocalipsis. Porque cuando te metes a estudiar con detalle, pasan las semanas y sigue habiendo mucha información. Entonces hoy vamos a enfocarnos en un versículo en particular y es lo que hacemos normalmente cuando venimos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo. Pero como también sé que en este año Dios agregó a muchas personas a la congregación y que este es quizás su primera Navidad con nosotros, es su primer festejo de Navidad con nosotros y sabiendo que también muchos que llegan a árbol plantado son nuevos, así nuevecitos, estrenados, no sabían nada del cristianismo y aquí aprenden y Dios les concedió una enorme bendición al no dejarlos andar ahí divagando en doctrinas erróneas, pero muchos otros también ya vienen bien viciados, ¿verdad? Ya vienen con doctrinas muy extrañas, con conceptos de lo que es la Navidad. Quizás alguno puede ser, ya tenga un conflicto de decir, oye, a mí me enseñaron que la Navidad no se celebra porque es una fiesta pagana. Y como es que árbol plantado, siendo una iglesia bíblica, dicen ellos, decimos nosotros, se pueden celebrar la Navidad. Y van a entrar en ese conflicto y se van a reunir las familias. Y en las familias hay cristianos de muchos tipos. Hay algunos no tienen ningún cristiano. Pero hay otras familias donde sí hay cristianos de muchos tipos y unos de esos cristianos, cuando se empieza a juntar la familia, empiezan a decir, ese pino es del diablo y el nacimiento es idolatría, etcétera, y se pone muy tensa la situación, ¿verdad? En lugar de celebrar, se vuelve el conflicto de que, ya llegaron ellos y van a empezar a decirnos, eso porque deberías de quitarlo, eso es del diablo, no sé qué. Y bueno, cuando buscas la información bíblica, hay un proceso detallado de cómo debemos proceder en esas circunstancias y dado que nosotros vamos a celebrar la Navidad y la palabra Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, en otras palabras, el cumpleaños de Jesús, ¿verdad? Pero no le cantamos las mañanitas y esas no las cantaba el rey David tampoco, ¿verdad? Eso es extra bíblico. Pero celebramos, y lo celebramos como cuando la iglesia, desde registrada en el libro de los Hechos, se reunían compartiendo el pan, ¿verdad? Estudiando, orando, perseverando. Eso es lo que venimos a hacer. Pero quiero dejar bien en claro que hay cristianos que no celebran la Navidad, ¿verdad? Y respetamos eso. No hacemos ningún esfuerzo por convencerlos de que la celebren, ¿verdad? No hacemos campañas en redes sociales para desenmascarar a todos esos que acusan que la Navidad es una fiesta pagana. Mira, si ellos, alguno de nosotros, tiene ese conflicto y considera que no es correcto celebrar la Navidad y no la celebran con el propósito de agradar a Dios, muy bien, estás en todo tu derecho de hacerlo, ¿verdad? No te vamos a criticar ni vamos a decirte que estás mal, pero si dicen, esas personas que no la celebran, dicen que nosotros tampoco debemos celebrarla,
Ahí sí le vamos a decir, espérame tantito, ¿verdad? Porque ya te desviaste del camino bíblico. Ese ya no es el proceder cristiano. Por eso nosotros nos enfocamos en celebrar la Navidad y lo hacemos de común acuerdo, ¿verdad? Nadie debe estar obligado a venir a este festejo, sobre todo si tu conciencia te acusa. Como cristianos estamos llamados por la Escritura a respetar eso. Y al mismo tiempo, aquellos que consideran que está mal tienen un compromiso bíblico que deben de cumplir, que tristemente muchas veces no se enseña. Entonces, dado que hay muchos nuevos entre nosotros, quisiera explicar brevemente cómo debemos enfrentar esta circunstancia y luego estudiar el versículo particular que tenemos el día de hoy en Lucas 1:35. Y la idea es que como vas a ir con tu familia y quizás vas a meterte en ese problema, tengas un contexto de qué dice la Biblia al respecto y saber cómo debes de proceder. De manera que podamos decir, estamos con una conciencia limpia, tenemos respaldo bíblico por lo que estamos haciendo y cuando te encuentres con ese conflicto, sepas cómo lidiar de manera bíblica. Es lo mejor, porque estamos llamados a preservar la paz, ¿verdad? Sobre todo entre cristianos, aunque la Biblia dice en cuanto sea posible. Entonces nuestro esfuerzo debe de ser, en este tipo de circunstancias, evitar el conflicto como la Biblia lo demanda, porque no está en juego nada fundamental del cristianismo. No hay nada en la Biblia que indique que Jesús nació el 25 de diciembre. Eso es totalmente extrabíblico. No sabemos ni siquiera, podemos quizás tratar de deducir cuándo nació Jesús, porque los pastores estaban a la intemperie, por circunstancias del censo históricamente que se hizo en aquellos tiempos, pero no podemos saberlo con certeza. Así que estaríamos hablando de temas que la Biblia no especifica o no detalla, de manera que hay libertad. Pero como cristianos tenemos que saber cómo proceder. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tu palabra es clara en asuntos importantes y donde no hay suficiente claridad, Señor, podemos descansar en ti, en que si tú no lo especificaste, entonces hay libertad. Ayúdanos a vivir de manera congruente cada uno de nosotros con nuestra conciencia, pero que nuestra conciencia esté informada por tu palabra. Que lo que hagamos, Señor, no contradiga nunca tu palabra y que podamos hacerlo con una conciencia limpia, sabiendo que hemos hecho nuestro esfuerzo por obedecerte, que hemos hecho lo que está a nuestro alcance por apegarnos a la Escritura y que podamos también explicar a otros, Señor, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo aplicamos también y cómo lo aplicamos también en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en estas fechas nos permita hacer luz en las tinieblas. Son fechas de alegría para muchos, pero también son fechas de depresión para otros muchos. Ayúdanos, Señor, a comprender bien lo que hacemos, cuál es la razón de lo que lo hacemos para que podamos ayudar a otros que estén en conflicto, ayudar a otros que estén deprimidos y que en estas fechas, aunque nadie o la gran mayoría celebra sin tomar en cuenta a Cristo, nosotros podamos hacer esa diferencia. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos de antemano. Amén. Bien, si alguien quiere conocer nuestra postura con respecto a la celebración de Navidad con mucho detalle, vayan a buscar, por favor, el video Árbol Plantado Navidad 2020, que fue en una celebración así como esta, y vimos con mucho detalle los argumentos de por qué dicen que no se deben de celebrar y cuál es la respuesta que debemos de dar, porque no voy a entrar a todo ese detalle el día de hoy. Si a alguien le interesa ver con todo detalle esa información, busca nuestro canal de YouTube, Árbol Plantado Navidad 2020, y ahí lo vas a encontrar. Entonces, para primero especificar, porque cuando muchos hablan de celebrar la Navidad, el primer problema que tenemos es que no nos referimos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa celebrar la Navidad? Yo sé que cada uno de ustedes va a tener una historia diferente, aunque la mayoría podría decir que de niño le enseñaron que Santa Claus le traía regalos, ¿verdad? Levante su mano al que Santa Claus le trajo regalos. No necesariamente los que tú querías, los que Santa Claus pudo. Ok, levante la mano al que nunca le dio un regalo a Santa Claus. Hay otros que sí, ¿verdad? Ok. Pobres de ustedes, no se crean. Todos, o la mayoría, en nuestro contexto cultural, fuimos educados con el concepto de un señor, un viejito gordito con los colores de un refresco, que lo veía todo, ¿verdad?
tenía una lista con los nombres de los niños buenos y los niños malos, y a los niños malos no les trae regalos. Y tú tenías la capacidad y el poder de poder especificar qué regalos quieres en una carta especial, que mágicamente le llegaba a Santa, ¿verdad? Podías encontrarte a Santa en la calle pidiendo dinero y eso te hacía sospechar cómo va a ser para darme mi regalo si necesita de las limosnas de la gente, ¿verdad? O lo encontrabas en un centro comercial, o en algunos casos Santa Claus te cobraba mucho dinero para tomarte la foto con él, y ahí podía decir, ya sé de dónde saca para los juguetes, ¿verdad? Pero crecías con este concepto. Entonces, cuando muchos hablan de celebrar la Navidad, se refieren a eso. Y entonces dicen, los cristianos no deben celebrarla. Estoy de acuerdo en que no hay nada bíblico en Santa Claus. Aunque si tú estudias un poco, San Nicolás, de donde se supone que viene el concepto de Santa Claus, se refiere a un cristiano, ¿verdad? Y es muy famoso por abofetear a un hereje. Tú lo puedes investigar con más detalle en internet. Pero el concepto que, según he leído, Coca-Cola introdujo, de manera que tenemos este Santa Claus moderno, chonchito, regordete, chapeado, bonachón, no tiene nada que ver con la escritura, porque solo hay un ser que es omnisciente, que todo lo sabe, y ese es Dios. Y esos atributos divinos no son comunicables. Nadie más puede ser omnisciente. Nadie más puede escuchar a las personas, no importa en qué parte del mundo estén. Solo Dios puede hacer eso. Así que eso es muy fácil para un cristiano discernir y determinar que Santa Claus, discúlpenme algunos, pero Santa Claus no existe, ¿verdad? Quizás rompo los corazones de algunos hoy. Es imposible a la luz de la Escritura. Entonces, cuando decimos que celebramos Navidad, quiero dejar en claro que aquí no vas a encontrar ningún Santa Claus, pero hago una letrita chiquitas. Si alguien se mete a estoquear la página de Voluntado y se va a los inicios, va a encontrar fotos de un Santa Claus y va a rasgar sus vestiduras. Pero quiero aclarar que sí, hicimos una obra de teatro aquí. Uno de nosotros se vistió de Santa Claus, pero para hacer una comparación entre Santa Claus y Jesús. Y por qué celebramos la Navidad y por qué el Santa Claus no tiene ningún sentido. Pero obviamente en las fotos no tiene contexto, ¿verdad? Entonces van a ver las fotos, van a encontrar un Santa Claus y van a pensar mal de nosotros. No, ese Santa Claus de esa obra de teatro era para representar dramáticamente, como no tiene ningún sentido, el Santa Claus en el concepto de Navidad. Pero de ahí en fuera no vas a encontrar ningún elemento aquí en la congregación que tenga referencia a Santa Claus o a los osos polares con bufanda, famosos también, o ese tipo de cosas. Lo que estamos haciendo aquí está enfocado en la encarnación, en el hecho de que el Verbo se hizo hombre. Y todo lo que se organiza en este evento, normalmente lo hacemos en los eventos, se escoge un versículo, que en nuestro caso es Lucas 1:35. El equipo de imagen prepara allá en el photobooth, donde se toman las fotos de recuerdo, y lo que está ahí representado tiene que ver con el versículo que vamos a estudiar. El mensaje también se trata de ese mismo versículo, y lo que encuentres de decoración está basado en ese mismo versículo. Nuestro equipo de eventos está basado en que todos podamos convivir y disfrutemos con una perspectiva bíblica, como se hacía en la iglesia desde que empezó. Así que no tenemos nada que ver con Santa Claus, ni con el concepto de darnos regalos. No hacemos intercambio de regalos tampoco aquí nosotros, aunque no habría mucho problema, porque bíblicamente, cuando Dios salvó a los judíos, ¿verdad? Por medio de Esther y su tío Mardoqueo, para celebrar todos se dieron regalos. No estaba mandado en la Biblia y lo hicieron por puro gusto. Así que no tendría problema que nosotros dijéramos, vamos a hacer un intercambio de regalos. Hay un caso, al menos un solo caso mencionado en la Escritura. No entraríamos en conflicto, pero como quiera no lo hacemos. Lo que hacemos es que cada quien trae comida y la comparte con los demás. Y nos dedicamos a convivir. Venimos, cantamos, alabamos a Dios, estudiamos la palabra y convivimos. Eso es lo que hacemos en nuestro festejo de Navidad. Pero como quiera, hay cristianos que dicen, no lo debes de hacer. Nuestro pasaje central es Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y precisamente en eso está el enfoque, ¿verdad? El santo niño que va a nacer lo llamarán el Hijo de Dios. Tiene que ver con el nacimiento de Jesús, celebrar que vino a nacer.
Y aprovechando, agradecemos al equipo de imagen, que se esforzaron mucho en decorar, en arreglar aquella parte, el equipo de eventos en preparar todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero entonces, basándonos en la Biblia, ok, no hay nada que indique que debemos celebrar el cumpleaños de Jesús. No está especificado el cumpleaños de Jesús. No hay nada en la Biblia sobre el 24 o el 25 de diciembre, tampoco el Día de los Reyes Magos. No hay ningún mandato ni ninguna prohibición al respecto. Si una congregación decide celebrarlo, es libre de hacerlo. No hay una prohibición explícita en la Biblia, siempre y cuando no haga nada que contradiga la Escritura, ¿verdad? Ese es el concepto. Pero, ¿qué hacemos con los cristianos que invierten su tiempo en redes sociales y te acusan directamente de que celebrar la Navidad es pecado y que tú lo estás haciendo? O que cuando estás en tu casa con tu familia llegan y empiezan a criticar a todo el mundo por lo que tienen ahí. Ni siquiera se detienen a pensar que muchos de ellos ni son cristianos y van a tener un nacimiento, sí. No sé, para los que no son de México o de Latinoamérica, le llamamos un nacimiento a figuritas que representan lo que sucedió la noche en que nació Jesús, ¿verdad? Y ya le agregan de su cosecha, porque está un burro y un caballo y una vaca y un cordero. No sabemos si había animales en ese entonces. Y como estaba todo lleno por el censo, como lo estudiamos, lo más probable es que no estaban los animales ahí, porque podían estar en la intemperie. Los animales se guardaban en el granero cuando las condiciones climáticas eran adversas para ellos. Pero si los pastores pastoreaban durante la noche sus ovejas en la intemperie, no hay nada que nos haga pensar que allí había animales en el establo. Vas a encontrar esas figuritas y sí, también ellos le dan besitos. Le llaman al niñito Dios, ¿verdad? Y algunos atribuyen milagros a esas figuritas, pero eso no es del cristianismo, ¿verdad? Eso viene de la tradición católica romana. Obviamente un cristiano no tiene que andar dándole besitos al niñito Dios, ¿verdad? A mí de niña me decían, ¿quieres un dulce? Dale un besito al niño Dios. Bueno, es un trueque justo, decía yo. Entonces, a ver, agarro mis dulces, gracias. No lo hagas ahora, ¿verdad? Si tienes conocimiento bíblico. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Esa figura es solo una figura, aunque le quieran atribuir poderes especiales o un medio por el cual Dios se comunica y hace milagros y sana personas. Eso no tiene sentido bíblicamente hablando. Pero quizás todos tenemos familia que lo hace, ¿verdad? Y vas a estar allí y te van a decir, besito al niño Dios. ¿Y qué vas a hacer? Hay algunos que dicen, ay, pues es que es mi mamá. ¿Cómo le voy a decir que no a mi mamá? En la Escritura se afirma, primero obedeces a Dios antes que a los hombres. Es que es mi abuelita, ¿qué vas a ver? Es lo mismo, ese es el momento y la oportunidad que tienes de demostrar de quién eres. ¿A quién le sirves? Allí es cuando eres luz en las tinieblas. Por eso es un momento muy importante para dar un ejemplo correcto de respeto, ¿verdad? No estamos llamados a convertir al mundo. No estamos llamados a juzgar al mundo. Pablo es enfático. Somos llamados a juzgar a los de adentro, a los de la iglesia, con el proceso que Jesús enseñó. A los de afuera, dice, los juzgará Dios. Entonces debemos ser respetuosos de las costumbres y tradiciones que otros hagan. Nosotros no participamos, pero respetamos, toleramos lo que a ellos les parece correcto hacer. Entonces, cuando tenemos este conflicto, que lo he visto pasar, tú quieres ser luz en las tinieblas, quieres mostrar respeto por las creencias de los demás, pero viene otro que empieza a decir, eso es del diablo y no sé qué, y ahí están los demonios. Ya no te deja, porque tú también eres cristiano, ¿verdad? Y tú también estás mal porque salió la Navidad y te ven los demás. Ahora, puede ser un momento de presión o de tensión porque no sabes cómo reaccionar, pero si ya estás informado bíblicamente y te pasa eso, es una excelente oportunidad para explicar de qué se trata el Evangelio, de qué se trata la Navidad y cómo lidiar con esa persona que se puso a juzgar cuando bíblicamente no debiera estarlo haciendo. Por eso el apóstol Pablo deja especificado cómo debemos proceder ante estas situaciones en el capítulo 14 de Romanos. Vamos a Romanos 14, versículo 1 y 2. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras.
habla de fe y de ser débil. Pablo, en este capítulo y también en Corintios, divide a los cristianos en dos categorías: los que son débiles y los que no. Si tú buscas la palabra en el original, débil se traduce, según el diccionario Helps, como estar enfermo, sin fuerzas. O sea, débil no es porque tú eres una persona débil, sino porque estás enferma y por eso estás débil. Pero esta enfermedad de la que habla Pablo está relacionada con la fe. Débil en la fe. Fe, el griego pistis, ser persuadido por Dios. Por eso cuando hablamos de ser persuadido, es que se te dio evidencias y argumentos que te hicieron cambiar de opinión. Eso es persuadir a alguien. Cuando alguien dice, yo estoy decidido a gastarme mi aguinaldo en, no sé, en pura comida. Digo, ¿cómo que en comida? Mira, si quieres comer, agarra la tercera parte si quieres y gástatela, pero otras 2/3 partes, cómprate ropa, cómprate esto, que el dinero te aproveche. Y él dice, ay, sí es cierto, lo persuadí. Él tenía una decisión, pero por medio de argumentos y evidencias, cambió de opinión. Eso es lo que la palabra fe significa, ser persuadido por Dios. Es decir, Dios te convenció cómo debes hacer las cosas, por medio de argumentos y evidencia. ¿Ok? Entonces dice Pablo, hay quienes están enfermos en cuanto a la confianza que deben tener en Dios. En lugar de confiar plenamente en Él, deciden no hacerlo, no están haciendo lo correcto, no son sanos en su confianza, desconfían. ¿Específicamente de qué? Bueno, si vemos la palabra aquí traducida débil, vamos por ejemplo a Mateo 10:8, dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y aquí está la palabra débil, pero se traduce como enfermos. Sanen a los enfermos. Lucas 4:40, Reina Valera 60. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Aquí la palabra que se nos traduce como débil es enfermos también. Por último, Juan 11:1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, del pueblo de María y Marta, sus hermanas. Y aquí la palabra es enfermo. Entonces, cuando dice Pablo, hay débiles en la fe, la traducción que se utiliza normalmente en los otros pasajes es, hay enfermos en la fe. Así que deja en claro Pablo, hay un problema con ellos. No están bien. Y Pablo especifica con respecto a la comida. Nos regresamos a Romanos 14, versículo 2. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver la fe con la comida? ¿Qué tiene que ver la fe con lo que comes? Por las palabras de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23. Dice, de nuevo Jesús llamó a la multitud, escúchenme todos. Dijo, y entiendan esto, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Así que, ¿a qué se refiere Jesús? Sabemos que en la ley de Moisés había alimentos que estaban prohibidos. No podías comer cerdo, ni siquiera podías tocarlo. ¿Quién come carnitas? ¿Cuántos dicen gracias a Dios por las carnitas? Para los que no son de México, carnitas es carne de cerdo con una receta especial que sabe delicioso. Ahora, hay cristianos que dicen no debes comer cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal inmundo. Oye, pero eso es la ley de Moisés. No, también sucedió en el Nuevo Testamento. Cuando Dios libera al endemoniado gadareno, ¿a dónde se fueron los demonios? A un hato de cerdos. ¿Qué tal si las carnitas que te estás echando ya traía demonios? Esos vienen gratis.
Cuando te comes esa carnita, te comes a los demonios. De hecho, estuvimos hablando algo de eso ayer con la reunión de jóvenes. ¿Qué decimos al respecto? De hecho, nos pasó una vez aquí en Árbol Plantado. Veníamos a trabajar aquí en este auditorio, recién acabábamos de cambiarnos. Esto era un taller mecánico y estaba grasosísimo. Era difícil con la pintura tapar la grasa. Nos pusimos de acuerdo, venimos a trabajar y había una pareja que acababa de conocer la iglesia y quiso venir a ayudar a pintar. Entonces veníamos a pintar y nos quedábamos aquí muchas horas y traíamos cada quien de comer. Cuando nos dio hambre, dijimos, saquen la comida. Y uno se trajo carnitas. Entonces, cuando abren la comida para que cada quien tome lo que quiera, esta pareja nueva, que no conocía de Árbol Plantado, que nos había escuchado en radio y vino a ver qué onda, dijo, ¿es eso qué es? Ah, es carnitas, de cerdo. Sí, están bien ricas. No, es pecado comer cerdo. Nos pusimos a mirarnos unos a otros los que estábamos ahí, y lo que hicimos fue, lo cerramos y dijimos, ok, no te preocupes, las vamos a poner allá, y las llevamos lejos. Comimos, ellos dijeron, pues muy rico, nos tenemos que ir, se fueron, y lo que hicimos es, tráete las carnitas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Jesús? No es lo que comes lo que te contamina, sino lo que sale de tu corazón. Ahora, fíjate bien, ellos eran enfermos en la fe. ¿Por qué enfermos en la fe? Porque no están confiando en lo que Jesús dijo. Y aún así consideran que hay algo que puedan comer y te contamina, a pesar de que Jesús dijo que nada de lo que comas te contamina. ¿Te das cuenta? Hay un problema en su fe. No están confiando como deberían de confiar. Entonces, un débil en la fe es alguien que dice, la Biblia lo dice, pero como quiera tengo conflicto. No como carne, no hago esto, no me corto el cabello, no me pinto, no me pongo desodorante, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? No, porque me siento mal, es pecado. Jesús en ninguna manera habló diciendo que eso fuera pecado. De hecho, Pablo es enfático que el evangelio no consiste en qué comes, ni qué día celebras, ni qué te pones, ni nada de lo que hagas. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Cuando vas a un lugar con cristianos de otras doctrinas y llega el mesero, imagínate que es un restaurante, llega el mesero, le dice, ¿algo de vino para tomar? Y alguien dice, no, los cristianos no toman vino. Hay que hacer una corrección. Discúlpame, pero eso no es cierto. Los cristianos sí toman vino, tanto así que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Lo que está prohibido en la escritura es embriagarse. Así decir que los cristianos no toman vino es falso. Proviene de una fe enferma. ¿Se entiende? Entonces Pablo empieza a aclarar de estas personas enfermas en la fe. Dicen, algunos su fe les permite comer de todo y otros solo comen verduras. Pablo dice, hay cristianos que no quieren comer carne. Ahora les llamamos, ¿qué? Veganos, ¿verdad? Y por ahí hace tiempo se trató de levantar un movimiento de cristianos que el veganismo era bíblico. ¿Es tan fácil desacreditar eso? Como enseñarles la última cena. ¿Qué comieron en la última cena? El cordero de Pascua. Y Jesús también lo comió. No puedes decir que comer carne está mal, bíblicamente hablando. En la visión que Pedro tuvo, cuando iba a ver a Cornelio, la voz del cielo, la voz de Dios, dice Pedro que vio animales en un manto, animales impuros, y que Dios le dijo, Pedro, mata y come. ¿Cómo me dices que no puedo matar animales para comerlos? Pero quien piensa así, lo afirma, tiene un problema en su confianza, es un débil en la fe. ¿Se entiende? Ahora, continuemos, Romanos 14, versículo 5. Dice Pablo, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera que y considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Entonces, en este mismo capítulo, Pablo habla de la comida y de los días. Para nosotros hoy es un día especial, ¿verdad? Para otros no. Para algunos el 24 y el 25 de diciembre pueden ser días especiales, para otros no, ¿verdad? Romanos 14, versículos 6 al 7. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios.
porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. O sea, ¿quieres entrarle a las carnitas? Provecho. Agradécele a Dios. ¿No quieres comer carnitas para agradar a Dios? No comas. ¿Vas a celebrar el nacimiento de Jesús? Que te vaya muy bien. No lo voy a celebrar porque creo que está mal y lo hago para el Señor. No lo celebres. Así de simple, ¿verdad? Romanos 14, 3 al 4 dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. O sea, si nosotros sí comemos carnitas y alguien piensa que eso es pecado, no lo vamos a menospreciar, le vamos a respetar, y delante de él no comeremos carnitas. Pero si él dice, ya me voy, no vayan a comer carnitas porque es pecado, hay que decirle, discúlpame, mi hermano, pero aquí dice que el que no come de todo no debe condenar al que lo hace. ¿Te fijas? Ambos tenemos una responsabilidad. El que es fuerte o sano en la fe, toma en cuenta al hermano que tiene un problema con la fe y no busca hacerlo tropezar ni entrar en conflicto. Delante de ti no voy a comer carnitas. No niego que están deliciosas, pero no las voy a comer delante de ti por respeto a ti. Pero puedes estar seguro que en cuanto te vayas, hasta me voy a chupar los dedos. ¿Verdad? Y no me puede condenar por hacerlo, porque él no lo hace para Dios y yo lo hago sin conflicto para Dios, porque en ninguna manera estoy contradiciendo la Escritura. ¿Se entiende? Entonces tenemos una responsabilidad compartida. Yo no hacerlo tropezar y él no juzgarme por lo que hago. Romanos 14, 13 y 14. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Así que aquí está la instrucción que todos debemos hacer. Dejemos de juzgarnos unos a otros en estos temas. Propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Entonces, si hay algún cristiano que aproveche estas fechas para hacer campaña y condenar a aquellos que sí celebran Navidad, está pecando, ¿verdad? Está desobedeciendo una instrucción clara y explícita. Ese es nuestro argumento cuando se nos trata de condenar por hacer algo como lo que hacemos el día de hoy, de celebrar Navidad, o cuando estemos con la familia el 24 o el 25 de diciembre. Esa fiesta es del dios Sol, es lo que dice, ¿no? Y se inventó la Navidad ahí para competir con esa fiesta, por eso no lo debe celebrar. Bueno, eso es lo que se llama falacia genética. Falacia es algo que parece verdadero, pero no lo es. Y genética porque es en base a su origen. Dicen, se originó de esa forma, entonces está mal. Eso no tiene verdad, eso no es correcto, no es coherente. Tú no puedes descartar algo por su origen. Tienes que analizar lo que se hace en esa circunstancia, cuáles son sus obras, cuál es su evidencia, y en base a eso determina si es bueno o malo, no por cómo se originó. ¿Me explico? Lo he dicho muchas veces. Si un ebrio se te acerca y te dice, no tomes, ponerse ebrio es pecado, ¿el hecho de que él esté ebrio hace que lo que dice sea falso? No, está diciendo la verdad aunque está ebrio. No puede decir, borracho. ¿Por qué le voy a hacer caso a un borracho? No puedes descartar lo que el borracho dijo. Tienes que analizar, o sea, no lo puedes descartar porque es borracho, ¿verdad? Tienes que analizar si lo que dice es verdad. Entonces, ¿quién de aquí ha comprado ropa en la tienda? Creo que aquí nadie se hace su ropa, ¿verdad? O bueno, algunos sí se pueden hacer alguna parte de su vestuario. Pero te aseguro que nadie de aquí se viste solo con lo que él hace. Vas y lo compras, ¿verdad? ¿Y qué tal si el dueño del pantalón que compraste es satánico? Quemo mi pantalón. ¿Sí? Oye, ¿qué tiene de malo el pantalón? Hay un intercambio justo. Él dice que cuesta eso. Para mí, si vale eso, lo pago. Oye, pero es satánico, hizo los pantalones para honrar a Satanás. Pues él puede hacer lo que quiera con lo que él tenga, ¿verdad? Pero yo no tengo nada que ver con Satanás
Yo hice un pago, es justo, es legal, mi pantalón es para mí y yo lo uso para el servicio a Dios y para glorificar lo que yo quiera. Y el origen del pantalón en ninguna manera hace que el pantalón esté mal, sea malvado o tenga demonios. Pero no lo vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Si quieres profundizar, ahí está el video. Árbol plantado en Navidad 2020. Entonces, me parece que es muy claro el apóstol Pablo en Romanos 14 cómo lidiar con estas cosas. Así que si te toca estar en una reunión y sale ese tema, tienes una excelente oportunidad para hablar de la Biblia y todos te van a poner atención, ¿verdad? Porque es un tema picoso. Porque le van a decir algo al que siempre acusa y todos quieren escuchar que alguien les diga algo, ¿verdad? Pero lo tienes que hacer con mucho respeto, ¿verdad? Con el dejar en claro que tu propósito es mantener la paz. Así que cuando salen esas oportunidades, Dios te está diciendo, ándele, mijo, sea luz, muestre lo que es ser cristiano, muestre en qué consiste el evangelio. Que todos puedan ver que ser cristiano no consiste en que no me dejan tomar, o que no me dejan ir a las fiestas, o que no me dejan vestirme de alguna manera. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo se trata de Cristo. Y eso es lo que celebramos en Navidad, que Cristo nació como si fuese uno de nosotros. Aún siendo divino, siendo eterno, viene y toma carne humana. Y nace como si fuese uno de nosotros. Y vive entre los hombres. Pero Él vivió lo que ninguno de nosotros puede vivir, una vida perfecta. Ese es el enfoque y ese es el tema al que tienes que llegar cuando se presenta esa circunstancia. Te va a pasar en el trabajo, ahí te encuentras con más personas y va a haber cristianos que en su trabajo van a hacer propaganda para que no celebre la Navidad. Y tienes una excelente oportunidad para explicar qué dice la Biblia al respecto, por qué esa persona no está comportándose bíblicamente y cuál es el deber ser. Y te aseguro que te van a escuchar. Y esos temas siempre generan curiosidad. Así que espero que si se presenta, no te pongas a pelear también tú. Ese pino es del diablo. No, tú eres del diablo porque no haces lo que la Biblia dice. Oye, de nada sirvió todo lo que les estoy explicando. Dice Pablo que nuestra conversación debe ser amena y de buen gusto. Aprovecha eso. Ahora, ya no vamos a continuar con ese tema. Creo que esa es información mínima e indispensable para que sepas cómo lidiar. Si quieres profundizar, ve a este video que te digo o estudia por tu cuenta. Nuestro enfoque el día de hoy es recordar que Dios nació. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Es como un hombre, pero no es hijo de hombres. Jesús se llamaba el Hijo del Hombre. Y ya estudiamos que se refiere a la visión de Daniel, ¿verdad? Uno como hijo de hombre que viene en las nubes y se acerca al anciano de días. Como Apocalipsis dice, que Jesús hizo cuando ascendió. Es hijo de Dios en muchos sentidos. Hijo de Dios porque es la segunda persona de la Trinidad. Hijo de Dios porque fue creado directo por Dios, no de un proceso humano natural. Es hijo de Dios porque está en autoridad y es rey, como se le identificaba a aquellos reyes. Es hijo de Dios porque caminó en justicia y muchas otras formas de aplicarlo. Pero para nosotros es clarísimo. Cuando decimos que Jesús nació, nadie debe entrar en confusión. Dice, ¿cómo pudo haber nacido si Él es Dios? Sí, Él tiene una naturaleza divina, que es eterno, no tiene principio y no tiene fin, y agregó una naturaleza humana para ser semejante a nosotros, pero no es como nosotros. Dice Filipenses 2:5-11, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que es muy claro,
Jesús vino a caminar entre los hombres. Tenía un cuerpo humano, pero Él no es humano, Él es divino. Y esta es una excelente noticia, y lo triste es que lo olvidamos en estas fechas. Empieza la presión por conseguir los regalos, el intercambio en el trabajo, el intercambio en la familia del esposo, en la familia de la esposa, en tu propia casa. Tienes que gastar dinero, conseguir regalos, todo está lleno. Si no te mueves ya no los vas a encontrar. Se llenan las calles, se llenan las tiendas y todo el mundo está ansioso por conseguir regalos. ¿Y Jesús dónde quedó? En mi corazón. Sí, pero esta fiesta de Navidad es sobre Él, ¿verdad? No tiene nada de malo que compres regalos, pero la esencia de la Navidad es Jesús. Si tú quieres pasar tiempo con tu familia y darse regalos, no hay ningún problema, pero no te olvides de qué se trata la Navidad. Nosotros debemos entender que la Navidad para el cristiano informado con la Escritura debe ser algo que te llena de alegría y esperanza. Y debes recordar la esencia de por qué nos debe dar alegría y esperanza. Y eso es precisamente lo que olvidamos porque nos envolvemos en nuestra rutina. Pero si vamos a Génesis 3, versículos 6 al 8, creo yo que podemos entender, primero Génesis 3:15. Génesis 3:15. Podemos entender de qué se trata la Navidad. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. De esto se trata la Navidad. Y algunos van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Dios está hablando con Eva y con serpiente. Y le dice a serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, hablando de Eva, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La Navidad tiene que ver con el cumplimiento de esta profecía de Dios. Vamos a Génesis 3, versículos 6 al 8. Dios refleja y nos deja ver, por medio de lo que sucedió con Adán y Eva, en qué consiste la Navidad y por qué debemos alegrarnos y estar llenos de esperanza. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Génesis 3, 6 al 8. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor se andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ok. Eva es persuadida por Satanás y come. ¿Dónde estaba el pobre de Adán? Llegó y vio que su esposa estaba comiendo y dijo, ¿qué estás comiendo? O tú nomás prueba. Probó y ya le dijo, era la manzana. ¿Y cayó? No. Aquí la NBI no lo especifica, pero algunos de los manuscritos más antiguos, por ejemplo, si lees la traducción lenguaje actual, sí lo traduce y dice, y le dio a su esposo que estaba allí con ella. O sea que lo oyó todo. Pero no fue el que dio el primer paso, fue Eva la que dio el primer paso. Satán los convenció. Les dijo, ¿no pueden comer de ningún árbol? Le dice Eva, claro que sí, de todos menos de uno. Ni siquiera debemos tocarlo, dijo Eva, algo que Dios no había dicho. Dice, porque cuando comamos de eso nos vamos a morir. Y Satán les dice, no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas de eso vas a ser como Él. Y Él no quiere que ustedes sean como Él. Por eso no los deja que coman. Pero si comes, vas a ser como Él. Y Eva se pone a pensar, a analizar y dice, tienes un punto. Es cierto. Ya se me hace sospechoso. Y come. Y Adán, que estaba viendo todo el proceso, también le cree a Satán. Sospechan de Dios y comen. Y dice, versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Si te fijas, en todo el reino animal,
No hay ni un solo animal que le dé vergüenza andar desnudo. Solo el ser humano. Ningún animal busca ropa, solo el ser humano. Y la Biblia dice, se debe a que se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Dice, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Esconderse de Dios, ¿tiene sentido eso? Por supuesto que no. Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Cómo te puedes esconder de Él? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Porque ahora se esconden, les da vergüenza, están en evidencia que pecaron, no pueden ocultarlo. Aunque se pongan especie de taparrabos con hojas de higuera, el hecho de que lo traigan puesto revela que claramente desobedecieron. ¿Qué hace Dios? Génesis 3, 9 al 19. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Pausa. ¿Por qué le pregunta Dios a Abraham dónde está si él ya sabe? ¿Por qué le dice, acaso comiste de ese árbol si ya sabe? Porque Dios es omnisciente. Bueno, porque es la manera en que interactúa con el ser humano, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener una conversación con Dios? Dios se baja a nuestro nivel y habla como si fuese uno de nosotros. Entonces interactúa con Adán. ¿Comiste del fruto? Sí, pero ¿sabes qué? Le dice Adán a Dios, es tu culpa. Porque la mujer que tú me diste, que yo no la pedí, ¿verdad? Tú me la diste, ella me dio a comer. Así que, ¿quién es el responsable? Dios, según Adán. ¿Que no me están dando esta mujer? ¿Ya ves el problema en el que me mete? ¿Para qué me la das? Adán no reconoce su pecado y no pide perdón. Dice, versículo 13, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Misma situación, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué está pasando aquí que tiene que ver con la Navidad? La profecía de que un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente. ¿De qué está hablando? El árbol de la ciencia del bien y del mal. En hebreo se debe traducir el árbol de la experiencia de lo que es bueno y lo que es malo. En hebreo lo bueno es agradable, bueno, perfecto. Lo malo es sufrimiento, adversidad, dolor, enfermedad. Dios todo lo había creado bueno, no había nada malo. El día que comieran de ese fruto, experimentarían en carne propia la ausencia de Dios, porque eso es el mal. El mal no es algo que exista, no es una esencia, no tiene sustancia. El mal es la ausencia del bien. Así como la ceguera no es algo, la ceguera es la ausencia de la vista. La sordera es la ausencia de la habilidad de escuchar. El mal es la ausencia del bien. Adán y Eva dicen, yo quiero experimentar el mal. Lo que hacen es decirle, Dios, no quiero nada de ti. Así que quedan separados eternamente de Dios, porque ellos mismos lo eligieron, se aliaron con Satanás para dudar de Dios. ¿Y qué hace Dios con Adán y Eva?
los hace padecer su consecuencia. Por eso la mujer tiene dolor en el parto. Dice, desearás a tu marido, pero el hebreo dice, tratarás de dominar a tu marido y él te dominará. Al hombre, en su trabajo, que ya tenía trabajo, le dice ahora con dolor, con trabajos penosos vas a obtener la comida y vas a tener que trabajar y batallar con la tierra para que te dé su fruto, porque en el Edén Dios ya había sembrado todo. Todo por rebelarse, pero fíjate lo que dice, pondré enemistad, le dice Satán, entre tú y la mujer. Adán y Eva tenían el encargo. Satán propone desconfiar de Dios. La primera que se alía con Satanás fue Eva. Se hace una alianza entre Satán y Eva y Adán acepta. Y Dios dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Esa alianza, Dios dice, la deshago. No la voy a permitir. La alianza que voluntariamente Eva hizo con Satán, Dios la deshace. Y dice, un hijo de Eva te aplastará la cabeza. ¿De qué está hablando? De que las circunstancias a las que Adán y Eva cayeron por decisión propia, la alianza con Satanás y quedar apartados para siempre de Dios y estar bajo el poder de Satanás, Dios dice, se va a deshacer. No va a haber alianza entre ustedes y un hijo de ella te va a derrotar, te va a vencer. Sin que Adán y Eva pidieran perdón, sin que pidieran una solución, Dios por su propia voluntad establece que eso va a terminar. Y ese hijo de Eva es el que está anunciado en Lucas 1:35. De eso se trata la Navidad. Génesis 3:21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y esta es la primera referencia a un sacrificio animal en beneficio del hombre. Pieles para vestirlos, para cubrir su vergüenza, el pecado que cometieron. Adán y Eva no lo pidieron. Dios de su propia voluntad les da la solución, resuelve el problema y lo profetiza, un día se cumplirá. Y cuando nosotros hablamos del nacimiento de Cristo, nos referimos exactamente a esa profecía. A deshacer lo que Adán y Eva libremente decidieron hacer. Pero no porque Adán y Eva se lo pidieron, no porque se portaron bien, porque Dios así lo quiso. Y por eso estamos nosotros aquí. Porque Él así le plació llamarte y traerte. Por el niño que mandó. Por medio, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que van a ser lo llamarán Hijo de Dios. Ese niño, nosotros ya sabemos la historia, ese niño ya venció y pagó la deuda y nos regaló su justicia. El Evangelio es gratuito, el cristianismo bíblico es el único en todas las creencias religiosas que ofrece la salvación gratuitamente. En todos los sistemas, judaísmo, musulmanes, budismo, lo que tú quieras, en todos tienes que hacer algo para ganarte la salvación. Tienes que hacer algo para irte al cielo. Y dentro del cristianismo también se dividen. Católicos romanos, tienes que trabajar, tienes que hacer las cosas bien para salvarte. Mormones que se dicen cristianos, tienen que dedicar al menos 2 años de su vida, o no sé si es 1, y tienen que servir para ganarse su salvación. Testigos de Jehová, por eso los ves siempre en las calles trabajando, porque si no hacen y no obedecen, no se salvan. Pero la Biblia dice que la salvación es solo por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Así que no has hecho absolutamente nada para obtener la salvación. Es un regalo y por consecuencia es gratuito. Y Dios se lo da a quien Él quiso. Y todo empezó a manifestarse, todo el secreto y el misterio en la profecía de Génesis 3:15 empezó a tomar forma para nosotros cuando Jesús vino a nacer, como si fuese uno de nosotros.
vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Dios lo puso como nuestro representante. Así como en Adán, nuestro representante, todos estamos bajo maldición, en Jesús, nuestro representante, todos los hijos de Dios están recibiendo bendición. Y alguno podrá pensar, pues no se ve, pero la Escritura afirma, todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Así que no importa que estés en una situación difícil hoy en día, si no te dieron un aguinaldo, si te quedaste sin trabajo, si estás batallando en otras áreas de tu vida, la Biblia asegura, todo eso, si tú eres hijo de Dios, todo eso es para tu bien. De manera que en ninguna forma se desperdicia el tiempo, porque Dios no falla. Y todo por medio de su Hijo. Por medio de Jesús estamos en paz con Dios. Y no solo eso, fuimos adoptados como hijos de Dios. Y se nos llama coherederos con Cristo. Jesús, por su propia justicia, le fue dado un nombre sobre todo nombre. Y fue exaltado por encima de toda autoridad. Y la Biblia dice que nosotros reinaremos con Él. La justicia y lo que Él adquirió nos ha sido dado gratuitamente. Así como en Adán heredamos la corrupción y la maldición, en Cristo heredamos todos los beneficios que obtuvo por su vida perfecta. A pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que aún pecamos, eso ya está arreglado. Si tú tienes una fe sana, la Navidad te alegraría. Porque entiendes que con todos los errores que tienes, de todas maneras, dice la Escritura, nada te separará del amor de Cristo. Nada. Nada. Y eres un mal hijo, eso no te separa del amor de Cristo. No estás siendo un buen padre, eso no te separa del amor de Cristo. Estás tropezando constantemente con el mismo pecado, eso no te separa del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Fue una decisión de Él. Y celebrar la Navidad es estar conscientes de que ese niño vino a vivir lo que tú y yo no podemos vivir. Porque pecamos. Pero gratuitamente. Nos limpió de todo pecado. Puso su espíritu en nosotros. Nos regaló su justicia. No fue gratis la salvación. Él la pagó. Pero a nosotros nos la entrega gratuitamente. La Navidad debe llenarnos de alegría y esperanza precisamente porque sabemos quién es Cristo. Jesús vino a este mundo a nacer como uno de nosotros. Creció, vivió una vida perfecta, murió, resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y regresará, ya no como cordero, sino como león. Regresará por nosotros. Nos dará un cuerpo nuevo, es lo que afirma la Escritura. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Todas las cosas viejas quedan atrás. Todo será hecho nuevo. Lees Apocalipsis y dice, tu nombre ya no va a ser tu nombre, yo ya no voy a ser Hernán. Dice la Escritura que me dará un nombre nuevo. Él estará con nosotros por toda la eternidad. Nunca se separará de nosotros. El mismo Jesús que vieron los apóstoles, una vez resucitado, es el mismo Jesús que tú y yo vamos a ver. Exactamente igual. Y tú no hiciste nada para obtenerlo. Se te entregó gratuitamente. Así que no importa qué tantos problemas tengas hoy en día, no se compara con lo que Dios te ha dado. No hay ninguna razón para que los cristianos se depriman en Navidad. Al contrario, si entiendes en qué consiste la Navidad, tus problemas dejarían de afectarte. Porque sí, parece que no hay solución. Parece, pero eso ya fue solucionado. Quizás tú no tienes a la mano la solución, no tienes el dinero, no tienes la capacidad de dejar de estar enfermo, pero Dios sí. Y si Él decidió que no estés sano, es porque eso es lo mejor para ti. Si tú tienes una fe sana, descansas en eso. Si eres un débil en la fe, te vas a quejar porque estás enfermo. Te vas a quejar porque no tienes el dinero que quieres. Te vas a quejar porque no tienes el dinero que necesitas. Te vas a quejar porque tienes carro, no te gusta o porque no tienes. Te vas a quejar porque hay otros a los que les dieron más aguinaldo que a ti.
Te vas a quejar porque otros se van de vacaciones y tú no. Y dime, ¿por qué te quejas si ya te dio todo? Es débil en la fe el que no ha aprendido a confiar en Dios. Jesús dijo, los paganos se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir, dónde van a vivir, pero ustedes no. Ustedes saben que su Padre conoce sus necesidades. Así que podemos hablar de que los que creen que no se debe celebrar Navidad son débiles en la fe, pero si lo llevamos a todo el espectro de la vida, muchos tenemos áreas de debilidad, donde no hemos confiado en Dios plenamente. Pero la Navidad es un recordatorio, no depende de mí, no depende de mí. Mis malas decisiones, mi falta de capacidad, mi falta de fe, no me quita lo que Dios me ha dado. ¿Se entiende? Por eso celebramos. Oye, pero no tengo dinero para los regalos. Me voy a poner la misma ropa de siempre, no voy a estrenar. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Es que se estrena en Navidad. ¿Dónde dice la Biblia? Dime. ¿Eh? ¿Y qué van a decir los mismos zapatos? ¡Qué pobre! Bueno, si eres pobre, ¿qué? ¿Mm? Jesús decía, cuando los maestros te seguirán donde quiera que vaya, dice, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Jesús no tuvo posesiones. ¿Y quién era él? Dime, ¿te mereces lo que tienes? Aunque sea poco. No te lo mereces. ¿De qué te quejas? Seamos sanos en la fe, seamos fuertes en la fe y celebremos la Navidad de forma coherente y congruente con lo que dice la Escritura y con lo que afirma, confiando en que ese niño que nació ahí me representa y vivió una vida perfecta y pagó mi deuda y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él dijo, la voluntad de mi Padre es que de los que él me da, no pierda ninguno, de manera que estás seguro en sus manos, no importa qué tan grave es el error que cometiste. De eso se trata la Navidad. Así que no te olvides de eso. Hoy debemos estar felices y agradecidos. Venimos a celebrar. El 24 en la noche, ¿qué vas a hacer? Lo que tú quieras. El 25 vas a abrir regalos si tú quieres. Mientras no hagas nada contrario a la Escritura, eres libre de hacerlo. Por eso, hoy celebramos Navidad aquí. Y el 25 de diciembre, que en este año es domingo, no vamos a tener reunión. Cada quien vaya con su familia. Sigue siendo el Día del Señor, pero cada quien disfrútelo en su familia. En Año Nuevo también cae en domingo. Bueno, aquí vamos a estar, pero madrugando, como todos los años. El día 30, no importa qué día caiga, y es voluntario. No es una reunión oficial de la iglesia. El que quiere, venimos aquí. Yo sé que tenemos compromisos familiares todos. Venimos aquí unos 20 minutos antes de que sean las 12 de la noche, antes de que acabe el año, que en este caso van a ser 20 minutos antes del domingo. Y aquí nos ponemos a orar. Acabamos el año y recibimos el año en oración. No vamos a decretar que este año es de victoria. No vamos a hacer una proclama profética para que este año sea el mayor. No, por supuesto que no. Somos siervos de Dios. Él hace lo que le plazca con nosotros y estamos agradecidos por eso. Así que vamos a venir a orar para agradecer, para decirle, Señor, perdóname, porque todo este año tú fuiste fiel y yo no. Nunca me abandonaste en todo este año y como quiera dudé. Perdóname, ayúdame que en este próximo año confíe más en ti. Y luego, cuando brinquemos el año, sacamos las carnitas, el menudo, los tamales y celebramos. Y esa va a ser nuestra reunión. Y el resto del día, conságralo al Señor y haz las cosas que agradan al Señor, cada quien con su familia si quiere. Todos los años lo hemos hecho así. El 25 de diciembre, sin importar qué día caiga,
ve y está con tu familia. También es importante eso. El día primero lo pasamos en oración aquí orando, no importa el día que caiga. Ahora los dos caen en domingo, seguimos igual. Todos están cordialmente invitados. Es voluntario, se entiende que todos tienen compromisos. Hay que estar con la familia, de un lado y del otro. Ok, tú decides. Pero aquí vamos a estar algunos orando. Aquí vamos a estar a la 1, 2, 3 de la mañana. Y nos ponemos a jugar y nos ponemos a convivir y hacemos muchas cosas. Y nadie nos va a condenar por eso. Tenemos libertad bíblica para hacerlo. Así que el día de hoy hemos enfocado todo esto, hemos explicado todo esto para que entiendas de qué se trata la Navidad. Y que te asegures que no pase desapercibido para ti, para los tuyos, para tu familia. Respeta las creencias de los demás. Que tu plática siempre, aunque sea en términos de la Biblia y del pecado, sea de forma amena y de buen gusto. No insistas, no presiones en algo que no les interesa. Jesús se rodeaba de gente pecadora, ¿verdad? Él nunca pecó. Fue luz en las tinieblas. Somos llamados a hacer lo mismo. ¿Va a haber posada en tu trabajo? Ve. ¿Se van a embriagar? Vete antes de que se embriaguen. Oye, con la familia, ¿también se embriagan? Ve mientras están sobrios. Se ponen felices, ahí nos vemos. ¿Para qué andes cuidando borrachos? ¿Verdad? Cumple. Oye, ahora vamos a levantar al niñito Dios. Ok, me voy antes de que lo levanten. Pero ya estuve ahí. Ya cumplí. Demuestro a mi familia que les amo. Les aprecio, pero no comparto eso. No hay ningún problema. Se presenta la oportunidad, explico qué dice la Biblia. Explico qué dice el Evangelio. Si hay un cristiano a tratar de cortar cabezas, también le informo con la Escritura y que los demás escuchen para que no se confundan y piensen que ser cristiano se trata de ser así. Y lo demás, Dios se encarga. No tenemos la capacidad de convertir a nadie. No tenemos la capacidad de dar convicción de pecado a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra tarea, bíblicamente, responsabilidad, es dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque necesitamos mucha gracia para hablar de eso, ¿verdad? Piensa, si no te extraviaste ya con el asunto de Navidad, endereza tu camino. Enfócate de manera correcta. Sí, es muy bonito la fiesta, las luces, los regalos, estrenar lo que tú quieras, pero no pierdas el enfoque. Hay una excelente oportunidad de mostrar qué hacen los cristianos en Navidad. No la desaproveches. Es un tema que va a andar por ahí rondando. Toma las oportunidades. Da un buen ejemplo. Busca la paz en cuanto sea posible. Eso va a ser luz en las tinieblas. Vamos a rogarle a Dios que nos dé sabiduría y gracia a la hora de decirlo, porque es muy fácil enojarnos, ¿verdad? Que nos dé paciencia si es que nos insultan. Que nos dé paciencia si es que nos provocan. Que podamos mantener la templanza y dejar en claro la verdad bíblica. Saber callarnos cuando ya no es necesario decir nada. Para que podamos glorificar a Dios. Y que vamos a orar, Señor. Es tan complicado, Señor, hablarle a otros sin entrar en emociones fuertes, sobre todo cuando no estamos de acuerdo. Por eso te rogamos, Señor, que no nos dejes ser como somos. Ayúdanos a tener control a la hora de hablar. Ayúdanos a saber escuchar. Si alguien quiere argumentar, ayúdanos a
analizar primero y luego responder, y responder con la Biblia, con sabiduría. Podemos confiar en ti, Señor, en que tú eres quien tiene control de la vida de todas las personas y tú has definido y fijado un momento preciso para todos aquellos que van a nacer de nuevo. Rogamos que nos ayudes a ser testigos del nuevo nacimiento, de la regeneración, de los que han sido llamados a salvación. Queremos ser el medio por el cual el Evangelio llegue a sus vidas. Queremos ser el medio, Señor, por el cual tú les hagas entender en qué consiste la Biblia y el cristianismo. Ayúdanos, Señor, a dar una respuesta clara y coherente, aun si no los has elegido para salvación, que quede claro que somos razonables, que podemos dar buenos argumentos a favor de lo que creemos, que podemos explicar qué creemos y por qué lo creemos y cómo lo aplicamos. Ayúdanos, Señor, a ganarnos el derecho de hablar con un buen testimonio, con una vida que demuestra honestidad, valores bíblicos, de manera que cuando hablemos, Señor, nos escuchen. Ayúdanos, Señor, a decir la verdad con gracia y a decir solo lo que tu palabra afirma. Ayúdanos a explicarlo con claridad. De manera, Señor, que aunque no puedan entender las cosas de Dios, puedan entender los argumentos que presentamos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de estas fechas con el enfoque correcto. Danos sabiduría para administrar el dinero que llegará a nuestras manos. Y si no llegará dinero, Señor, ayúdanos a confiar en ti, a pesar de que no hay dinero, porque tú conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a ser mansos, a tener templanza en nuestras emociones, a saber guardar silencio, Señor, como dice el proverbio, que aún el necio cuando se queda callado pasa por sabio. Ayúdanos a saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo es necesario interrumpir. Que lo hagamos todo para tu gloria, Señor. Ayúdanos a no ganar discusiones, sino a glorificar tu nombre cuando hablamos. Padre, ayúdanos a celebrar el verdadero significado de la Navidad y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Que todos podamos celebrar, sea lo que sea que hagamos, con una conciencia limpia, como obreros que no tienen de qué avergonzarse porque hacen buen uso de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer luz y testimonio de que no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos embajadores de tu reino, Señor. Ayúdanos a extender tu reino en cada cosa que hacemos y en cada cosa que decimos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Okay? Y bueno, despedimos entonces la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.